Muñoz y te invito a conocer sobre el proyecto de Arte y Vida. De Arte y Vida es un proyecto de mediación artística en el cual utilizamos el arte como herramienta de transformación social y cultural, permitiendo que su intervención sea de objetivo, recreacional, de distracción y liberadora de emociones y creatividad. A la par trabajamos con la salud emocional de la familia y cuidadores, permitiendo un proceso de adaptación y afrontamiento adecuado para el hogar que vive la enfermedad oncológica. Nuestros principales ejes de acción son nuestros programas de artes plásticas y música, los cuales trabajan habilidades sociales y emocionales de nuestros niños pacientes oncológicos. A la par brindamos información de salud mental y física para las familias. Si te interesó esta información o conoces a alguien que le pueda servir, compártelo. Y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como De Arte y Vida. Hagamos que el arte sea una herramienta de transformación social y personal para los niños pacientes oncológicos. Gracias. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Buenas tardes, sean bienvenidos. Estimados padres de familia, amigos, colegas y público en general, es un gusto contar con ustedes en nuestra primera charla para padres del proyecto de Arte y Vida, espacios en los cuales vamos a abordar temas de índole oncológico para el hogar, padres y gente que requiera reforzar su conocimiento en este ámbito. Espacios en los cuales se les extenderá herramientas y conocimiento con profesionales que nos brindarán sus intervenciones cada fin de semana por Facebook Live, desde nuestra página y vía Zoom. En este momento, permítanme presentarles a nuestro expositor, doctor Ricardo Casillas, médico general, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con experiencia en oncológica, ya que se desempeña como residente de oncología clínica en adultos. Además, se ha desarrollado en el ámbito musical, formando parte de varias agrupaciones musicales, participando en óperas también, extendiendo, pues, y entendiendo la importancia del arte en la vida y su relación con un estado de salud completo. En esta charla nos brindará su conocimiento con el siguiente tema: emergencias oncológicas y manejo adecuado en casa de efectos adversos de quimioterapias y radioterapias. En este espacio contaremos con la intervención de nuestro expositor. Si tienen preguntas, por favor, levante su mano. Si está en Facebook, también por Zoom, también puede escribirnos en el chat las preguntas que tiene. Si está viéndonos desde Facebook Live, por favor, escríbanos sus preguntas en la cajita de comentarios. O si gustan, al finalizar, tendremos un espacio para resolver sus inquietudes. Pues sean bienvenidos, familias, como les dije, familias, amigos, colegas. Por favor, Ricardo, sé bienvenido a este espacio que es tuyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Katy. Gracias por la bienvenida y buenas tardes con todos, con los niños, con los padres de familia. Me siento muy orgulloso y entusiasmado por compartirles un poco de lo que sé y más bien hacerles entender que esta será una conversación en la que quiero aprender mucho de ustedes, nutrirnos y también poder sacar todo lo positivo y útil para ustedes. Enfocarme también en que la charla ahora va a ser para sacar potenciales héroes de sus propios hijos y bueno, eso sería todo. Podríamos comenzar entonces. Les voy a ayudar con algunas diapositivas como a manera de un refuerzo pedagógico que nos vamos a hacer en base a estas imágenes, ¿no? Entonces vamos a hablar de primeros auxilios, que van a ser las primeras ayudas que podremos dar en emergencias pediátricas oncológicas, que es con lo que nos vamos a enfrentar día a día. Por término de concepto, por término de concepto, los primeros auxilios van a consistir en una atención inmediata que se le dará a la persona enferma o a la persona que tenga alguna lesión o accidentada en el lugar donde va a acontecer el evento, ¿no? Y serán todas las medidas que se deban instaurar antes de trasladarlo al centro asistencial u hospitalario. Para esto vamos a necesitar dos pasos muy importantes: identificar los problemas y reconocer las herramientas que vamos a tener. Para identificar los problemas, vamos a hacer una lista que generalmente van a ser un
un repetitivo o un factor que se va a repetir muchas veces, como va a ser la fiebre, la tos, los vómitos, la diarrea, las convulsiones, en algunos casos intoxicaciones, quemaduras, desmayos, heridas, asfixia, dolor. Son las principales emergencias, son las principales causas de acudir a emergencia por un paciente que está recibiendo quimioterapia, que está siendo diagnosticado de algún tipo de cáncer. Y en este momento en el que estamos viviendo una pandemia que nos ha puesto en jaque a varios de nosotros, ¿no? Y es una pandemia también que nos hace acudir al hospital solo en momentos, digamos, necesarios, ¿no? Para evitar la transmisión, para evitar el contagio. Por ende, identificando los problemas y reconociendo las herramientas que vamos a tener tanto para identificar el problema o como para dar una ayuda inmediata. Entonces, vamos a ver que es necesario tener un botiquín con cosas básicas como suero oral, gasas, suero fisiológico y muy necesario el termómetro. El termómetro debe ser nuestro aliado. Nosotros tenemos que tener todos un termómetro en casa. Estos termómetros no cuestan mucho, están entre $3 y $4. Son digitales, son mejores que los de mercurio. Y sí, a veces nos es un poco difícil conseguir los infrarrojos, pero estos funcionan excelente y nos va a ayudar a determinar también con, con anterioridad cualquier desencadenante de algún problema que no queremos que pase mayores, ¿no? Entonces, de los problemas principales van a ser la fiebre. ¿Cuándo es fiebre? La fiebre generalmente nosotros vamos a tener una temperatura que va a oscilar entre 35 y 37 grados. Vamos a considerar fiebre como términos generales los 38 grados centígrados. Y digo como en un término general los 38 grados centígrados porque de esto también va a depender el estado general de mi niño. Si mi niño tiene 37.6 grados, pero está con malestar general, no quiere comer, tiene escalofríos, está sudoroso, entonces yo pienso que sí puede ser un proceso en el que la fiebre aún no se ha disparado, pero se puede llegar a complicar. Y con esto yo podría actuar de una manera oportuna. La principal herramienta de nuestro cofre de herramientas descrito hace poco es el termómetro, nuestro aliado para determinar. A veces es importante tomarle la temperatura cada 2 o 3 horas porque producto de algunos quimioterápicos o fármacos utilizados para las terapias de quimioterapia, tienden a subir la temperatura. No suben a más de 38, no son temperaturas que se suben y se mantienen durante unas 4 o 6 horas altas. Son temperaturas que suben y bajan fluctuantemente. Entonces, es muy importante también tener en cuenta esto, tomarle periódicamente y determinar, bueno, mi niño ha presentado fiebre en 37.9, tiene malestar general, le duelen los músculos, está sudoroso, entonces sí es un problema por el que yo debería acudir a emergencia. Si yo tengo un niño que está con 37.3, dice que le duele un poco la cabeza, le quito un poco el abrigo y baja a 36.3, entonces es un niño que yo sí puedo manejar en casa. Si le vuelve a subir la temperatura, yo le puedo ayudar con compresas tibias y demás. Entonces, como les decía, es importante determinar los síntomas acompañantes, ya que el escalofrío viene antes de la fiebre. El escalofrío va a ser la manera en la que el cuerpo va a decir que algo está mal y va a tratar de generar una temperatura adecuada para eliminar las bacterias. Entonces, el escalofrío es muy importante para determinar también si tiene infección. Si nuestro niñito tiembla, le tiemblan los dientecitos, le chasquean los dientes, y posterior a eso presenta fiebre, sí puede ser un premonitorio de que es algo infeccioso y que sí es algo por lo que debo acudir a la emergencia. ¿Qué debemos hacer? Como les dije, lo más importante va a ser tomar adecuadamente la temperatura, un lavado adecuado de manos antes de tapar al niño, antes de topar el termómetro, desinfectar correctamente el termómetro antes y después de usarlo con una gasa o un algodón con alcohol, basta, y que se limpie adecuadamente el lugar o la parte del termómetro que tuvo contacto con el niño.
También nos vamos a ayudar, como les digo, de compresas o baños que deben ser de agua tibia, ya que el agua fría va a producir escalofrío en el niño y el escalofrío, como les había explicado, va a subirme la temperatura un poco. Entonces, tal vez es una febrícula que nosotros llamamos a una temperatura que no llega a ser fiebre, pero puede hacerse fiebre por haberle dado un golpe de agua fría. Entonces, es más importante manejarle siempre con paños de agua tibia o un baño de agua tibia, ¿no? También es importante conocer, generalmente el paracetamol es uno de los aliados post-quimioterapia o después de la quimioterapia para dolores y molestias o malestares generales que quedan en los niños. Es importante con esto saber qué dosis le mandan siempre después de la quimioterapia. También debemos saber que entre los 7 a 15 días después de que mi niño terminó la quimioterapia y entre la primera y segunda semana igual que mi niño terminó la radioterapia, es cuando más pueden sufrir inmunosupresión. Es decir, que las células que nuestros niñitos tienen para defenderse van a verse también afectadas por la radiación de la radioterapia o por los efectos de la quimioterapia. Si bajan las defensas de nuestro niño, cualquier infección oportunista va a ocasionar que el niño pueda ser víctima de una infección y por ende también es importante determinarlo y por ende también es importante manejar estos agentes como el paracetamol, que son agentes que van a ayudar para el dolor, que van a ayudar para la fiebre, conocer qué dosis lleva mi niño. También es importante para evitar intoxicaciones, fijarnos en la concentración del jarabe y además de esto, determinar también si mi niño recibió esta dosis a un peso y por la quimioterapia o por los efectos de la radioterapia mi niño bajó de peso, sugerirle o informarle al doctor que se debe tomar en cuenta eso también, ya que a veces le calculan una dosis y por motivos de número de pacientes no se puede determinar si el niño ha bajado o ha subido de peso y eso puede estar también relacionado con algún síntoma, ya que el niño estaría recibiendo una dosis superior a la necesaria. Ahora vamos a abordar lo que es náuseas, vómitos y diarrea. Las náuseas, vómitos y diarrea, como les he puesto aquí en la imagen, debemos recordar que es un efecto casi frecuente de la mayoría de quimioterapias y de la mayoría de radioterapias o tratamientos oncológicos. Incluso ustedes podrán ver que cuando necesitan hacerles estudios a sus niños y a veces necesitan usar contraste, también genera diarreas, malestares, a veces generan ciertos tipos de alergias, solo el contraste de un estudio al que se debe someter el niño, más aún si el niño ya está en un tratamiento. Entonces, ¿qué es importante en la náusea, la diarrea y el vómito? Pues determinar como todo los síntomas acompañantes. Estar pendiente si la diarrea comenzó con dolor abdominal, estar pendiente en la consistencia de la diarrea, cuántas diarreas hace a la vez, al igual del vómito, cómo sale el vómito, qué consistencia tiene, qué color tiene restos alimentarios, tiene más moco, es solo espuma, es verdoso, ya que incluso cuando estos datos nos van a ayudar para acudir a emergencia, ya que si yo soy el médico que les recibe en emergencia, voy a tener los datos más reales y voy a hacer un diagnóstico más oportuno del niño. A veces nosotros como padres, por la desesperación, por la angustia, nosotros no soportamos verles sufrir a nuestros niños y obviamos estos datos muy importantes que van a servir incluso para nuestros médicos y su mejor diagnóstico. Por ende, esta apertura o esta charla también sirve como un tipo de conversatorio. Yo quiero enterarme de todas sus dudas y quiero también irlas resolviendo de a poco, ya que ustedes van a desenvolverse mejor con su médico tratante, con el oncólogo que le maneja a su niño y van a entender también un poco más de la enfermedad. Entonces, bueno, de momento me pueden hacer preguntas mientras se vayan suscitando las dudas de los temas que vamos hablando y al final también vamos a hacer una charla en preguntas y respuestas para que podamos también tener un conocimiento de cuáles son nuestras fallas y cómo seguirlas mejorando.
Entonces, en cuanto a vómitos, como les digo, y náuseas y diarrea, es importante ver cuándo inició, cuántos fueron. Y en cuanto a síntomas acompañantes, como siempre, ver si presentaron fiebres. No siempre fiebre es igual a infección, pero si la fiebre ha sido mantenida durante mucho tiempo, nos puede dar indicios de que nos mantenemos frente a una infección. Entonces, les pongo como a manera de ejemplo, si mi niño salió de la quimioterapia por su leucemia, por su linfoma, a los 7 días empieza a presentar diarreas y al día 10 después de que salió del alta presenta fiebre, las diarreas aumentaron, se acompañan de vómito. Ya no puede ser esto solo efectos de la quimioterapia o radioterapia. Si ya se acompaña de fiebre, puede ser que las defensas de mi niño por la quimioterapia bajaron y se infectó. Hay términos que ustedes conocen como la neutropenia febril, que son motivos de ingreso constantes a emergencias o a hospitalización. Entonces, es importante también tener esto en cuenta, ¿no? Si yo ya veo que mi niño tiene diarrea, si yo ya veo que mi niño tiene fiebre, entonces decir, verá, doctor, empezó la fiebre tal día, le subió a tanto tal día hizo diarreas líquidas, tal día hizo diarreas con moco, y entonces así el doctor va a saber abordar más rápido esto, porque a veces también perdemos tiempo al no entender toda la información que se nos da en hacerle exámenes hasta que salga el resultado y todo eso. Entonces, básicamente, ¿qué debemos hacer? Identificar la cantidad. Si es un vómito abundante, más o menos nosotros hacer referencia. Todos los vasos que nosotros vamos a tomar agua tienen 250 ml, 250 mililitros aproximadamente. Entonces, si mi niña vomitó o mi niño vomitó una cantidad abundante, como 2 vasos, eso ya es un signo de alarma. Eso me dice que sí me debo preocupar. Más aún si los síntomas iniciaron el lunes y ha estado vomitando 2 veces al día, aproximadamente 2 vasos de agua. Entonces nos dice que ya es un contenido de vómito que lleva líquidos, que lleva electrolitos, que le puede causar a mi niño una descompensación, que puede hacer que se desmaye, que puede hacer que le dé calambres, que puede hacer que le dé convulsiones. Entonces nosotros debemos estar muy atentos en esto y identificar qué cantidad de vómito elimina o de diarreas elimina y cuándo empezaron los síntomas. La frecuencia, ¿cuántas veces mi niño va al baño en cada día? ¿Cuántas veces se levanta a vomitar? ¿Cuántas veces va a hacer popó? ¿Cuántas de estas veces que hizo popó fueron diarreas? ¿Cuáles fueron deposiciones un poco más duras? Y si tiene relación con los alimentos, porque a veces también cuando nuestros niños salen de la quimioterapia, se quedan sensibles a olores y a sabores. Hay niños que se quedan sensibles al sabor al pollo, al olor del pollo frito. Y si salió hace 2 días de la quimioterapia y yo le di pollo frito y desde ahí comenzó los vómitos, entonces también es un signo que a mí me va a decir, bueno, me tranquilizo un poco, le mantengo vigilado, le tomo la temperatura hoy. Si yo tengo un poco de mala memoria, dejo una libretita al lado, pongo la fecha y a qué hora le tomé la temperatura y al día siguiente le sigo viendo. Si ya no volvió a presentar fiebre, entonces digo, sí, tiene relación con el alimento que comió. Y nuevamente le recalco los síntomas acompañantes. Fiebre, escalofríos, van a ser indicios de que puede haber algo infeccioso y van a ser momentos en los que sí vamos a tener que acudir al médico. Entonces, los síntomas acompañantes van desde que el niño no quiere comer, desde que presenta un dolor de estómago, desde que hay náusea, que puede llegar al vómito o que no puede llegar al vómito. Eso es importante. Náusea es solo la sensación de querer vomitar o el asco que se tiene por la comida. Si no llega a vomitar, no es vómito, solo es náusea. Puede haber dificultad para respirar también. Puede haber una boca seca o ganas de tomar bastante líquido del niño y que el niño esté decaído. Entonces, todos estos síntomas me van a hacer pensar de que hay algo más y que voy a tener que actuar. ¿Cómo vamos a poder nosotros evaluar esto o hacer la ayuda más inmediata? Digamos, yo vivo lejos de mi hospital. Mi niño empezó con 6 diarreas. Cada diarrea es como de un vaso de agua. Entonces son bastantes. Mi niño se puede deshidratar.
mientras llego al doctor o mientras el doctor me atiende, yo tengo que comprar un suero de hidratación oral. El suero de hidratación oral, si bien no hay un estudio que me confirme que un suero de concentración 50 o de concentración 75 va a ser mejor que el otro, en cuanto a un niño, lo que más me importa es que el niño tome el suero. Entonces va a ser el sabor. Nosotros como papitos vamos a tener que identificar qué sabor es el que le gusta. Hay niños que responden bien al sabor a uva, hay niños que responden bien al sabor a coco. En realidad con coco es con el que mejor me ha ido. Entonces puede ser un tip también. Los sueros orales con sabor a coco a veces les va mejor y tratar de reponerle igual lo que perdió. Si mi niño vomitó 2 vasos de 250 ml, yo tengo que reponerle 2 vasos de suero fisiológico, de suero de hidratación oral, perdón. Entonces, yo no le puedo reponer los 2 sueros de hidratación oral y decirle a mi niño, tómate los 2 vasos, porque si él se toma los 2 vasos, por lo mismo me va a vomitar. Entonces, tengo que calcular los 2 vasos y hacerle tomar por sorbos, hacerle tomar sentado, dejarle que respire y esperar que no vomite. Si no vomita, sigo con el siguiente sorbo. Y así hasta que recupere todo lo que tomó. No debemos darle, como les digo, inmediatamente a lo que vomitó o a lo que perdió por las diarreas el volumen que haya perdido, porque los niños, como tienen un estómago más pequeño, el cambio de temperatura incluso les puede generar vómito. Y como les había dicho, entre las herramientas siempre nuestro principal aliado, el termómetro. El termómetro para definir si hay temperatura y, como les digo, indicios de una infección. Con esto, nosotros seremos los primeros héroes de nuestros niños. Vamos a ser los que le mantengan estable para que puedan acudir donde nuestros siguientes héroes, que van a ser nuestros médicos, oncólogos, pediatras. Y así, nuestros niños van a estar bien, van a estar felices y vamos a evitar cualquier complicación. Determinar o identificar factores que pueden desencadenar una infección o que mi niño se complique va a ser mucho más importante que en realidad acudir al médico inmediatamente se presenten los síntomas. Ahora, desmayos y convulsiones. En cuanto a desmayos y convulsiones, es importante porque generalmente se presentan por descompensaciones, ya sean de la quimioterapia o ya sea de la radioterapia o ya sea factores desencadenantes propios de su enfermedad de base, de su cáncer de base. Hay tumores que empiezan en el cerebro o hacen metástasis al cerebro y pueden generar esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esto, en realidad, cuando alguien cae, cuando alguien se desploma, ya sea por convulsiones, ya sea por pérdidas de conocimiento, nos causa un impacto grande. Tenemos muy poco tiempo para actuar y lo que les digo, aunque se ve sistemático, en realidad se hace en pocos segundos. Y es algo que debemos repasar, es algo que debemos practicar y es algo que debemos asimilar para que cuando llegue el momento nuestro accionar sea un poco más sistémico. Entonces, si mi niño se cae, si mi niño pierde la conciencia, si mi niño se desploma, si mi niño convulsiona, debo determinar primero la forma de caída. ¿Para qué voy a determinar la forma de caída? Porque esto va a ser un detalle importante para el doctor que le va a evaluar posteriormente. Si mi niño se cae y recobra la conciencia y le llevo al doctor y le digo, sí, se cayó, perdió la conciencia 1 minuto y ya se recuperó, el doctor puede decir, sí, está bien, váyase a la casa. Se va a la casa y les puede convulsionar, porque ustedes obviaron un detalle, se cayó de cabeza, o se golpeó la cabeza, o se golpeó la frente en el filo del escritorio. Si ya tenemos ese dato, nosotros en emergencia lo primero que haríamos es abordar con un estudio de imagen y con ese estudio de imagen poder determinar si esta causa nos puede provocar síntomas a corto o a largo plazo. Entonces es importante determinar la forma de la caída, si hubo pérdida de conciencia o no, porque a veces se desploman y se levantan por las mismas. Entonces, si hubo pérdida de conciencia o no, si la pérdida de conciencia duró 20 segundos, duró 10 segundos, duró 3 minutos. Y en el caso de que el paciente haya sufrido una convulsión, si cuando tuvo la convulsión perdió la conciencia y si cuando perdió la conciencia fueron igual, ¿cuánto tiempo?
Los tipos de movimientos que se puedan presentar, si un paciente se desmaya, debemos vigilarlo porque a veces hay convulsiones que no son como las típicas convulsiones que vemos a un paciente o a una persona o a un niño saltando, moviendo brazos y piernas. Hay pacientes que solo hacen convulsiones o movimientos se llaman de flexión, de extensión, pero son movimientos en los que no se puede percibir ningún tipo de movimiento, solo se ve rigidez muscular. Pero eso no es común de un desmayo. No podemos ver a un desmayado con los puños cerrados o a un desmayado que esté tensando el cuello o a un desmayado que esté tensando los pies. Entonces son datos que también nos pueden ayudar, ya que si yo le describo esto al doctor, el doctor puede decir, me suena una convulsión, hagamos un estudio de imagen, que a veces son datos que para nosotros por desconocimiento no logramos entender. Y síntomas relacionados. Si el niño se desmayó y relajó esfínteres, hizo pipí encima, se hizo popó encima, cualquiera de esos datos van a ser muy importantes. Si antes de desmayarse o antes de convulsionar presentó fiebre, tuvo un vómito, estuvo con mucha diarrea, ya que, por ejemplo, si un niño tuvo muchas diarreas, muchos vómitos, ellos pierden líquido. Y al haber menos líquido, hay menos sangre que llegue al cerebro y pueden sufrir desmayos porque la sangre no llegó a tiempo al cerebro, que se van a recuperar rápido si el niño se vuelve a hidratar. Entonces también determinar si el niño se desmayó, estuvo tantos días con diarreas, estuvo tantos días con vómitos, no ha querido tomar el suero oral, y esas cosas van a ser motivos o eslabones que nos van a ayudar a nosotros a guiar mejor nuestro diagnóstico y también evitar que el niño pase mucho tiempo en la emergencia. Entonces, con esto, por ejemplo, en una convulsión, nosotros lo que debemos primero es aflojar la ropa apretada, quitar cinturones, quitar los zapatos, los cordones muy apretados, las medias, dejar que la cabeza de la persona descanse. Si podemos colocar una almohada larga debajo de sus hombros y cabeza sería mejor porque así en cada movimiento no se golpearía. Tratamos de colocar a la persona en el suelo o en una superficie firme y amplia, y si vemos que empieza a botar saliva o a botar sangre o a botar vómito, tratamos de colocarla de lado para evitar que aspire esas secreciones y le provoque algún tipo de afectación respiratoria. Ya, en cuanto al dolor. El dolor también es uno de los síntomas o de las causas principales para que un paciente que esté post-radioterapia, post-quimioterapia o en diagnóstico o en controles oncológicos acuda a emergencias. Generalmente es un dolor abdominal, también pueden ser dolores de cabeza. ¿Y qué va a ser importante para esto? Determinar la ubicación. Determinar la ubicación, es decir, le duele todo el abdomen, le duele arriba, le duele abajo, le duele a un lado, le duele al otro. Es muy importante determinar si solo le duele la barriga, si ese dolor se le va a la espalda, si ese dolor se le va a la pierna, ya que eso nos podría prevenir o hacer pensar en una apendicitis y actuar a tiempo. Generalmente nuestros niños, al estar constantemente en quimioterapias, en radioterapias, van a tener las defensas bajas y no van a ser un síntoma florido, un síntoma tan claro como un niño normal, en condiciones con sus defensas normales. Entonces, si las defensas del niño están bajas, quizás el niño ni siquiera haga fiebre, quizás el niño ni siquiera haga un abdomen globoso, un abdomen inflamado, porque las defensas no generan esa inflamación porque son bajas. Entonces hay que determinar dónde empezó, cuál es la intensidad, y la intensidad la vamos a determinar con una escala que les voy a demostrar ahora. Determinar cuál es la intensidad, le duele mucho, le duele poco, y va a ser en una escala del 1 al 10, y qué síntomas acompañantes hay. Si mi niño no ha hecho la deposición durante 3 días, no ha estado recibiendo laxantes, siento que el estómago de mi niño está duro, la constipación puede estarle ocasionando este dolor y sí puede ser un síntoma de emergencia. Si mi niño no ha hecho la deposición 3 días, yo debo acudir a emergencia. Además, si presenta fiebre,
si presenta malestar general, si no quiere comer. Si el niño tiene dolor abdominal y no quiere comer, es un signo de alarma por el que sí deberíamos acudir a emergencia, más aún si este se viene acompañado de fiebre. Ahora, también debemos hacernos una pregunta más. ¿Es un dolor esperado? Muchos de nuestros niños ingresan a quimioterapias, radioterapias, quimioterapias intratecales, estudios de líquido cefalorraquídeo, aspirados de médula ósea. Entonces, si mi niño tuvo un aspirado de médula ósea en la cadera, o tuvo un aspirado de médula ósea en el tórax, o tuvo una punción lumbar y le duele la columna, le duele el pecho, le duele la cabecita, es un dolor esperado. El niño recibió un tratamiento, me dieron medicación, lo manejo en casa. Le doy la medicación como me explicaron. Si pese a eso el dolor aumenta de intensidad, empieza a generar fiebre, entonces sí debo acudir a emergencia. No debemos esperar que el niño remita solo o que desaparezca solo la fiebre o que desaparezca solo el malestar general. Porque si ya me está presentando malestar general y fiebre, me está avisando de que ahí hay algo más. Entonces, esta es la escala del dolor que yo les comentaba. Va a ser del 0 al 10. 0 es sin dolor, 2 es poco dolor, 4 es un dolor moderado, 6 es un dolor fuerte, 8 es un dolor muy fuerte y 10 es el dolor insoportable. Y al niño le podemos mostrar de esta misma manera la escala y decirle, ¿cómo te duele? ¿Te duele? ¿No te duele? ¿Te duele un poco pero te deja jugar normal? ¿Te duele un poco y ya no quieres jugar? ¿Te duele un poco y te sientes mal? ¿Te duele un poco, te sientes mal, ya no quieres comer, ya no quieres jugar? ¿Te duele mucho y lloras? Entonces nosotros podemos valorar así, generalmente en los dos últimos, el 8 y el 10, que es el dolor muy fuerte y el dolor insoportable, el niño va a llorar. De ahí nosotros, si el niño no está llorando, asumimos que está entre 1 y 6. Y es importante con estas caritas determinar la escala, ya que con eso nosotros vamos a regular la medicina que le va a controlar el dolor. Como ustedes saben, hay niños que reciben ya jarabes de morfina, el dolor es a veces muy fuerte, pero es muy importante que nosotros también manejemos esta escala. Y con todas estas herramientas, nosotros nos vamos a preparar para ser los héroes de nuestros niños, los primeros héroes, los que van a abordar todo, tanto padres, tanto madres y todos nuestros integrantes de la familia. Vamos a luchar por determinar las causas que le pueden causar a nuestros niños una emergencia grave, manejarlos en casa cuando se pueda, evitar el contagio por COVID-19 y evitar también complicaciones en nuestros niños y que nuestros niños estén más felices. Muchas gracias por todo lo que pudieron escuchar, todo el tiempo que prestaron atención y estoy listo para cualquier tipo de preguntas. Ricardo, muchísimas gracias por tu intervención. Cabe mencionar que fue muy clara, muy concisa. Tuvimos información oportuna justamente para poder manejar la situación oncológica, los tratamientos y todo lo que conlleva. En especial, pues, como mencionabas ahorita, si alguna persona pues tiene alguna inquietud de las personas que tenemos aquí en Zoom, puede tranquilamente desactivar su micrófono o vía Facebook también tenemos gente conectada. Así que permítanme revisar si tenemos tal vez algún comentario o algo. Listo. Listo. Por el momento pues no tenemos ninguna inquietud. Creo que fuiste demasiadamente claro. Es muy bueno saber que pues topaste los temas adecuados. Como parte de Arte y Vida te queremos dar pues un gracias sincero por tu intervención, por compartir tu conocimiento. Esperamos tenerte en otro momento también aquí. Muchísimas gracias. Espero que esto haya sido de gran ayuda pues para los padres, como decíamos, para colegas, para gente que esté interesada en el ámbito oncológico. Así que pues aquí estamos viendo camaritas encendidas. No sé si tal vez tengan alguna inquietud, tal vez. Están aquí. Mónica, ¿tiene alguna consulta? No, fue muy claro
la- las recomendaciones en caso de fiebre, que tenemos que cuando no cede la fiebre tenemos que concurrir al hospital por emergencia. Me pareció muy buena la charla. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias. la explicación del doctor. Muchas gracias a ustedes por Muchísimas prestar gracias. atención. Tenemos mensajes, ajá, por parte de aquí tenemos muy clara la charla. Muchísimas gracias, Guadalupe Andrade. Muchísimas gracias. Tenemos aquí también todos son mensajes de agradecimiento, todos son mensajes de que gracias por aportar. Gracias. Creo que fuiste muy, muy claro. Todo el mundo está. De hecho, permíteme igual decirte de mi parte, fue muy, muy clara la intervención. Te damos un gracias sincero, como dijimos. Gracias a las personas que se conectaron vía Zoom, vía Facebook Live. La verdad, tuvimos una acogida muy grande. Muchísimas gracias. Esperamos verlos pronto. Como les decía, cada fin de semana estaremos con nuevos profesionales. En este caso, pues también tendremos psicólogos, terapistas ocupacionales, abogados, parvularios, que nos ayudarán en diferentes temas. Así que muchísimas gracias a todos por darse su tiempo, por estar aquí. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias a ustedes y espero verles pronto también y seguir resolviendo sus dudas. Listo, muchas gracias. Una buena tarde a todos. Gracias, Hasta hasta luego. luego.